¿Cómo están? La última de las clases hablamos un poco sobre la primera declaración. Hay tres etapas o tres bloques en los que se puede dividir la primera declaración. Si se recordarán, el primer bloque es discutir si se liga a proceso o no a una persona. El segundo bloque es la discusión de medidas de coerción y el tercer bloque es la discusión del llamado plazo consensuado o plazo legal. Ahora, ¿qué pasa posteriormente a ello? Si se recuerdan, en esa misma audiencia el juez señala dos fechas importantes para el proceso. La primera es el día en el que el Ministerio Público tiene que presentar su acto conclusivo. Este acto conclusivo generalmente es el escrito de acusación. Y la segunda fecha es el día que se señala, día y hora, para la audiencia de etapa intermedia, es decir, cuando se discute el acto conclusivo del Ministerio Público. Sin embargo, entre ligar a proceso a una persona y llegar a la etapa intermedia, algunas veces hay algunas incidencias en el proceso. Vamos a hablar de tres de ellas el día de hoy, de la reforma, de la revisión de medidas de coerción, la reforma al auto de procesamiento y también un poco sobre la actividad procesal defectuosa. Posteriormente, en otro video, vamos a hablar sobre las posibilidades que tiene el Ministerio Público y también los otros sujetos procesales de realizar solicitudes de medidas de desjudicialización antes de conocer sobre el escrito de acusación del Ministerio Público y antes de enviarle a juicio oral y público. Bueno, empecemos con una de las tres. La revisión de medidas de coerción. El artículo 276 del Código Procesal Penal establece que el auto por el cual se dicta una medida de coerción puede ser reformable o revocable aún de oficio. Aquí hay dos figuras importantes. Una es la reforma y otra es el hecho de poder revocar la medida de coerción. ¿Qué tiene que pasar? Fundamentalmente algo importante. Las circunstancias primitivas que dieron origen a la imposición de esta medida de coerción tendrían que haber variado. No se puede solamente solicitar una medida, una audiencia para la revisión de medidas de coerción si estas circunstancias primitivas no han variado. Hablemos primero de la reforma. ¿Qué implica la reforma? La reforma es la manera en que se puede solicitar la sustitución de una medida de coerción por otra o cambiar la propia medida de coerción. Imaginemos que a una persona que ha sido ligada a proceso, el juez, como una de las medidas de coerción, le establece la obligación de firmar el libro de control de medidas en un juzgado de paz una vez por semana. La persona generalmente llega los lunes, llega al juzgado de paz y firma. Sin embargo, puede ser que por razones de trabajo, por razones de salud, por razones de emergencias sanitarias incluso, se vea en la necesidad de poder llegar solamente una vez cada 15 días o una vez cada mes. Si él está cumpliendo, podría presentar, si él está cumpliendo con firmar cada lunes, por ejemplo, podría presentar la oferta de un trabajo y explicarle al juzgador, al juez contralor, que en su trabajo se le ha pedido o se le ha requerido el trasladarse de un lugar a otro o implica la necesidad de estar de forma casi permanente en él. A partir de esta presentación de un informe, de un escrito, de cualquier otra circunstancia que pueda hacer pensarle al juzgador que pudo haber variado la circunstancia primitiva por la que se le impuso la tarea de llegar cada lunes a firmar, pues él puede reformar la medida en el sentido de cambiar de firmar una vez cada lunes a cambiar a firmar cada 15 días. La reforma también implica la sustitución de una medida por otra. Por ejemplo, si en algún momento la persona se ve imposibilitada de poder ir a firmar, pero no se le impuso una caución económica, recordemos que las medidas sustitutivas, la naturaleza de las medidas sustitutivas es establecer que la presencia de la persona en el proceso. No es un castigo adelantado. Entonces él podría solicitar que se cambie la medida de firmar cada lunes por la prestación de una caución económica. Hay diferentes medidas sustitutivas, el artículo 264 las enumera y entonces podría ser reformable cada una de ellas y también podría suceder que se pueda sustituir una con otra. Esta es la figura de la reforma. La otra figura es la figura de revocar o la posibilidad de revocar la medida de coerción.
Si se recuerdan, cuando un juez liga a proceso a una persona y posteriormente le otorga el beneficio de una medida sustitutiva, siempre el juez le impone algunos requisitos y sobre todo le hace ver que de no cumplir con alguna de las medidas podría revocarse alguna de ellas y dictar incluso su prisión. El artículo 79 del Código Procesal Penal establece la figura de la rebeldía. ¿Qué pasa con la rebeldía? Si la persona no está cumpliendo con las medidas sustitutivas o la persona ligada a proceso no se presenta a una cita, habiendo obviamente tenido el conocimiento previo de esta cita, de esta notificación o emplazamiento, pues entonces el juez, a petición de parte o incluso de oficio, puede revocar la medida y ordenar la inmediata aprehensión de la persona. El efecto de la declaración de rebeldía es que si en algún momento la persona no ha cumplido con las medidas sustitutivas, pues yo diría que hay un 98-99% de probabilidades que una vez aprendido, pues no se le pueda volver a otorgar el beneficio de la medida. Bueno, estas dos figuras se encuentran en el artículo 276. Sin embargo, lo más común que se da en los procesos es la figura aplicable en el artículo 277, siempre hablando de la revisión de medidas de coerción, pero esta vez a requerimiento de la persona que está ligada a proceso. El artículo 277 establece la posibilidad de reformar a pedido del imputado. Lo puede hacer el imputado o lo puede hacer su abogado defensor. Obviamente, en la generalidad de los casos es el abogado defensor. Generalmente esta revisión de medidas se da a partir que la persona ha quedado ligada a proceso y en prisión preventiva. Lo que debe demostrar en todo caso el abogado defensor es que ha variado la circunstancia primitiva que originó esa medida de prisión preventiva. Lo interesante de este artículo 277 es que la revisión de medida de coerción por parte del imputado se puede realizar en cualquier etapa del proceso. Si está dentro de la etapa preparatoria o intermedia, se puede solicitar al juez de primera instancia penal. Si ya se está dentro de la etapa de juicio oral, se solicita al tribunal de sentencia, puede solicitarse a la sala de apelaciones e incluso a la Cámara Penal. Lo que es importante, como les decía, es que se demuestre que se han variado las circunstancias primitivas. Es decir, si no se pudo establecer el arraigo de la persona porque no se sabía dónde él residía, pues entonces, a pedido del imputado o de su defensor, él puede pedir una revisión y presentarle atestados, es decir, documentos que prueben el arraigo. Como por ejemplo, cartas de recomendación de los líderes comunitarios, cartas de recomendación de personas que sepan y que den fe que él vive en determinada residencia, o incluso, por ejemplo, los contratos de arrendamiento. Algunas veces, cuando una persona es aprehendida, pues no da mucho tiempo para poder tener acceso a estos documentos y entonces existiría la posibilidad de demostrarle al juzgador que ha variado la circunstancia primitiva que originó esto. En tiempos de COVID, por ejemplo, ha sucedido algo bastante interesante. Muchos abogados han solicitado la revisión de medidas de coerción derivado de la emergencia sanitaria que se está viviendo. Sin embargo, se olvidan de algo. Una cosa es la emergencia sanitaria que se está viviendo y el interés, en todo caso, de que la persona deba de salir o pueda tener libertad para tener un poco más de resguardo en su propio domicilio, pero se olvidan algunas veces que la prisión preventiva se originó no por una crisis sanitaria, sino que se originó porque la persona no pudo demostrar su arraigo. Se originó porque no se presentaron antecedentes penales y entonces no se pudo demostrar que la persona no era delincuente reincidente o habitual. Se originó porque la persona no pudo demostrar, en todo caso, que tiene un trabajo permanente, por ejemplo. Entonces, a partir de ello, si no se presentan los atestados para desvirtuar las circunstancias primitivas, toda vez haya una emergencia sanitaria, pues muchas veces los jueces van a denegar la solicitud. Otra circunstancia que sucede generalmente es que hay un razonamiento sobre el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad, manifestando que podría influir en el testigo, generalmente es la víctima,
para que pueda llegar a mentir o pueda de alguna manera abstraerse de la declaración. Hay también una figura bastante interesante de la que vamos a hablar en su momento, que es el anticipo de prueba. Si hay un anticipo de prueba y la víctima ya declaró, entonces sería casi imposible que la persona pudiera influir para que esta persona se comporte de forma desleal o reticente. Toda vez si hay una declaración en anticipo de prueba, existiría la posibilidad entonces que el abogado defensor o el propio imputado pueda solicitar la reforma a la medida de coerción. ¿Cuál es la discusión? En todo caso, como les digo, y soy repetitivo en esto, demostrar que la circunstancia primitiva que originó la medida de coerción haya cambiado. Esas circunstancias primitivas deben de cambiar. Bueno, pasemos a la segunda de las incidencias, la reforma al auto de procesamiento. Cuando se liga a proceso a una persona, se liga fundamentalmente por dos plataformas, la fáctica y la jurídica. Es decir, hay una plataforma fáctica que establece que la persona cometió ciertos hechos que podrían ser constitutivos de un delito. Y la jurídica, que es aquella por la cual se encuadra la conducta de la persona en un tipo penal. Sin embargo, podría suceder que la víctima o cualquier otra persona pueda llegar a declarar y establezca, por ejemplo, que los hechos no sucedieron un domingo 15 de enero, sino que sucedieron un domingo 14 de enero, que se hayan equivocado inicialmente en la fecha. Puede suceder que se haya dicho primero que los hechos sucedieron a las 3 de la mañana, pero se comprueba posteriormente con cámaras de videovigilancia, con posición geoposicional, que los hechos sucedieron a las 5 de la mañana. De pronto puede ser también que a partir de la investigación de parte del Ministerio Público y aparte también de las diligencias que la defensa ha solicitado, se establezca que la persona no cometió el delito en el grado de consumación, es decir, no cometió un delito consumado, sino posiblemente fue un delito en grado de tentativa. O al contrario, que se haya ligado a proceso inicialmente diciendo de que fue un delito en grado de tentativa y posteriormente se percate que el delito fue consumado. Podría suceder, otro ejemplo, que la persona haya sido ligada por lesiones culposas porque atropelló a una persona y le causó daños en su integridad física, pero posteriormente esta persona muere. Habría que cambiar, perdón, habría que cambiar la figura jurídica de lesiones culposas a homicidio culposo. ¿Qué sucede en estos casos? Pues se solicita la reforma al auto de procesamiento. Esto permitiría que en el momento que el Ministerio Público presente su acusación, la plataforma fáctica y la plataforma jurídica sean necesariamente por las cuales se ha ligado a proceso a una persona o se han cambiado. Hay un ejemplo a nivel nacional bastante interesante. A Roberto Barrera, del caso Sicavisa, en un primer momento se le ligó a proceso por algunos tipos penales. Sin embargo, ya en la etapa intermedia, en el momento de presentar la acusación, el Ministerio Público varió la plataforma fáctica y varió la plataforma jurídica. El juzgador en ese momento aceptó el procedimiento y entonces envió a Roberto Barrera a juicio oral y público. Se presentó un amparo precisamente porque no se había cambiado en su momento el auto de procesamiento. Y esto hizo incluso que el proceso se atrasara, que regresara a la etapa correspondiente y entonces el Ministerio Público tuvo, en todo caso, que solicitar la reforma al auto de procesamiento o presentar una acusación basada en la primera plataforma fáctica y jurídica que había presentado en un inicio. Si se quiere variar de alguna manera la plataforma fáctica o la plataforma jurídica, entonces la medida correcta es la reforma al auto de procesamiento, porque esto permitiría que el escrito de acusación llegue de una forma armónica con los hechos y la figura jurídica con la cual se ha ligado a una persona a proceso. Bueno, la tercera de las variantes que podría suceder o de las incidencias que podría tener el proceso en esta etapa preparatoria es la actividad procesal defectuosa. El artículo 281 establece la posibilidad de reformar el proceso
cuando se han variado las formas del proceso, cuando se han inobservado las formas y las condiciones del proceso. Recordemos que el artículo 3 del Código Procesal Penal establece que no se pueden variar las formas del proceso. La actividad procesal defectuosa es el género. ¿Cuál es la especie? Hay dos figuras que se encuentran en el artículo 282. La actividad procesal defectuosa, como les digo, es el género. Sin embargo, está el reclamo de subsanación y por el otro lado el planteamiento de una protesta. ¿En qué consisten? El reclamo de subsanación consiste en que una persona, cualquier sujeto procesal, puede hacerle ver al juzgador que se incurrió en alguna inobservancia de las formas o condiciones del proceso. Por darles un ejemplo, si se presenta un testigo en un juicio oral y este testigo no es debidamente juramentado, o si llega un pariente del sindicado a figurar como testigo y no se le advierte de la posibilidad de no declarar en contra de él a partir de lo que establece el artículo 16 de la Constitución y simplemente se empieza a tomar su declaración. En ese momento, los sujetos procesales pueden solicitar una actividad procesal defectuosa y solicitar también el reclamo de subsanación. Tienen que manifestar cuál es el acto que consideran viciado y también deben de manifestar cuál es la solución. Es decir, el acto que ellos consideran que no se dio adecuadamente, el agravio que ellos consideran que se cometió o que se puede seguir cometiendo si el proceso continúa, y también la solución. Si en algún momento se presenta este reclamo de subsanación y aún así el juzgador decide continuar, entonces está la posibilidad de presentar el planteamiento de una protesta. En este caso, cuando se plantea la protesta, se debe establecer o se debe de decir que se solicita que se deje asentada la formal protesta por la inobservancia a cualquiera de los artículos procesales, a cualquiera de los artículos que determine la forma procesal. Uno permite, por una parte, subsanar el proceso y el otro podría permitir en algún momento la presentación de algún tipo de recurso o remedio procesal de los que vamos a estar hablando más adelante. Bueno, resumiendo, hay 3 incidencias que podrían suceder en esta etapa preparatoria y también hay algunas medidas desjudicializadoras de las que vamos a hablar posteriormente. ¿Cuáles son estas tres incidencias de las que hablamos hoy? La revisión de medidas de coerción, que implica la reforma y también la posibilidad de revocar las medidas de coerción y la posibilidad de la solicitud a partir del propio imputado. También hablamos un poco del auto de procesamiento. Se debe de cambiar en todo caso la plataforma fáctica o jurídica. En este caso lo pueden solicitar cualquiera de los sujetos procesales. Y cuando se plantea la posibilidad de una actividad procesal defectuosa, solamente el código es bastante claro en que quien puede solicitar esta actividad procesal defectuosa es el sujeto procesal que está viéndose afectado. Si hay un sujeto procesal que se ve beneficiado por este error procesal, pues entonces no se le puede permitir, no tendría la legitimidad para poder realizar el planteamiento, ya sea del reclamo de subsanación o del planteamiento de la protesta. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video en el que vamos a hablar un poco sobre las diferentes solicitudes que puede presentar el Ministerio Público al momento de la presentación de su escrito de acto conclusivo.